¿Qué tal? Bienvenidos a este video donde vamos a ver en qué consiste un principio y tres recursos que la misma Constitución mexicana nos provee. El primero de ellos es el principio de legalidad. Y es que se dice que como principio fundamental en toda la vida jurídica normativa de nuestro país deben existir o deben darse dos cosas importantes. En primer lugar, dice aquí que este principio de legalidad se cumple cuando todo ejercicio del poder público debe realizarse o se realiza de acuerdo a la ley vigente y a su jurisdicción. Todo lo que hagan las autoridades, en unos videos anteriores vimos que todos nosotros tenemos derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Cuando te detienen, cuando incluso cometes algún delito, cuando tienes alguna falta en materia penal, en materia civil, nuestras leyes están identificando cuál debe de ser el destino, pero también el proceso que debe seguir lo que se conoce como un juicio justo, que no te pueden acusar por una ley análoga, que deben detenerte cierto tipo de horas hasta que se establezca que en realidad vas a estar en privación de la libertad, ya que se conoció tu edad. Todo eso debe pasar para cumplir este principio fundamental. Todo lo que el poder político haga debe de estar basado en una ley vigente y en nuestra jurisdicción. ¿Por qué? Porque hay leyes, ¿no?, que tienen que ver con un espacio nacional, hay otras leyes que solamente funcionan en una jurisdicción, es decir, en una entidad o en un municipio particular. Entonces no se vale que si tú cometiste un delito en el Estado de México, te quieran juzgar en la Ciudad de México y viceversa. Por eso es que nosotros podemos identificar, entre otros ejemplos, el muro de Donald Trump, todo ese discurso que este señor utilizó desde la campaña y que lamentablemente ha mantenido durante este tiempo, ha sido sumamente ofensivo y también ilegal. ¿Por qué? Porque este señor se está metiendo en una jurisdicción que no le toca, que es México, es otro país, y dice, sí, vamos a construir un muro, pero además los mexicanos los van a pagar. Y obviamente eso es entrometerse, obviamente, con esta prerrogativa, derechos que solamente tendría el pueblo de México. Allí, por tanto, vemos que si alguno de nuestros gobernadores, por alguna situación que no entendemos, de pronto por presiones económicas, puede ser, terminen dando dinero por este bendito muro o participando de alguna manera, pues obviamente eso es ilegal a todas luces y tendríamos elementos suficientes para pedir incluso, pues obviamente su destitución y cosas por el estilo. Pero también que se cumpla el principio de legalidad debe cumplir con otro propósito, porque muchas veces te dicen, es que eso dice la ley. Ah, ok. Oye, ¿yo por qué debo pagar tantos impuestos y a tales personas o a tales giros o a tales empresas les están condonando sus impuestos? Ah, es que eso dice la ley. A ver, a lo mejor lo dice la ley, pero otro rubro del principio de legalidad es que todas las leyes deben de ser justas, deben de respetar el derecho de todos y obviamente se debe preservar lo que el artículo 13 dice, que todos debemos de ser iguales ante la ley. Y te pregunto, ¿en México hay leyes injustas? Uno de los casos más sonados fue de este señor jefe de gobierno anterior de la Ciudad de México, Mancera, que era doctor en Derecho y a pesar de que era abogado, él instauró las famosas fotomultas, las cuales consistían, si no lo has escuchado, es que acá en la Ciudad de México pusieron límites de velocidad sumamente ridículos, incluso que tú tenías que ir frenando el coche porque el sistema de aceleración normal hacía que pasaras esos límites. Había calles que de pronto el límite eran 50 kilómetros, pero en el tope siguiente 20 kilómetros por hora y luego lo subía a 80, o sea, no tenían como mucho sentido.
Y estas leyes, esta ley específicamente, o este reglamento de tránsito propiamente dicho, decía que con el solo hecho de tomarte una foto, el gobierno te hacía pagar una multa. Y ojo, dice el artículo 14 constitucional, nadie te puede privar de tus bienes, en este caso de dinero, sin que haya un juicio justo. Y algunos abogados o personas que saben de estos procesos decían, estas fotomultas son ilegales. Este reglamento, pese a que exista y tú te estés amparando en eso para cobrarme, es ilegal. No está de acuerdo al artículo 14 que me dice que antes de que tú presentes esa foto de mi coche, de mi propiedad privada, no me des oportunidad a defenderme y aparte quieras cobrarme. Cuidado, no todo lo que está en las leyes es justo, por tanto no siempre se cumple el principio de legalidad. La segunda cosa que vamos a ver es la garantía de audiencia y para eso vamos a retomar lo que vimos en el artículo 14 y el artículo 16 de la Constitución. Entre otras cosas dice el artículo 14 que no te pueden privar de tu libertad, posesiones si no hay un juicio llevado en los términos que establece la ley, que nadie te pueda hacer retroactiva la ley en tu perjuicio. Pero también en el artículo 16 tenemos cuestiones específicas como cuánto tiempo te pueden aprender la autoridad, quién te puede detener, ¿cuánto tiempo puedes estar presa? Obviamente depende de todo este catálogo de delitos graves, no graves, de si es penal, de si es civil, etcétera. La protección de la correspondencia, si nadie te puede quitar o puede hacer uso de tus datos privados, de tus datos personales. Cuando nosotros nos enfrentamos a un caso con la autoridad y esta autoridad no nos da oportunidad a defendernos, se dice que nos está violentando la garantía de audiencia. Antes, dice aquí, de privarnos de la libertad, de quitarme dinero, de detenerme, se requiere un juicio justo, que se garantice la oportunidad que todos tenemos de enterarme de qué se me acusa, de defenderme y de ser juzgado de acuerdo a lo estipulado en las leyes. Y como vimos, depende tu edad, depende de los agravantes, depende de las atenuantes, si yo identifico si hay alguna corrupción o soborno. Señores, debemos tener presente esto, la garantía de audiencia es para todos. No importa cuál sea tu edad, ni tu religión, ni tu preferencia sexual, siempre debes tener garantizada la capacidad y la oportunidad de tener una audiencia donde te puedas defender, donde te puedas enterar qué hay en contra tuya. Oye, ¿y qué pasa? Porque muchos mexicanos desconfiamos de nuestro sistema. ¿Qué pasa si de pronto las cosas no se cumplen? Por ejemplo, en una imagen de las que estamos aquí viendo, a una señora pues la maltrata la fuerza pública. Vemos sobornos, vemos corrupción. ¿Qué podemos hacer? La Constitución establece que tenemos acceso al llamado amparo constitucional, que este debe de ser oral, público, gratuito, sumamente breve y que es un recurso o un instrumento que yo tengo para decir, momento, a mí no se me está cumpliendo el debido proceso, ni tengo la seguridad jurídica, hay alguien que me dio la orden de aprehensión, pero el policía no era el adecuado, pero no se estipulaba qué autoridad era la que lo estaba autorizando. Por tanto, hay una serie de amparos y muchos de los delincuentes se amparan porque algo sale mal, porque la policía de pronto no hace bien su trabajo y de pronto esa persona sale libre. ¿Por qué? Porque cuando tú llevas los amparos ante el juez y dices, a ver, un mayor de edad me pegó a mi adolescente y me amenazó. Ok, es elemento suficiente para que tu abogado, no tú, tu abogado, de acuerdo al conocimiento específico en la materia, ponga ese amparo ante el juez
y tú sales libre incluso si has cometido alguno de esos tipos de delitos. El amparo constitucional en otras cuestiones o en términos o en temas ya más especializados, vamos a ver si hay directos, indirectos, pero en términos generales es el recurso que tú tienes cuando la autoridad no te está cumpliendo o no se está conduciendo de acuerdo a la legalidad. Y por último, tenemos el derecho a la petición establecido en el 8º constitucional, que dice a la letra así: los funcionarios y empleados públicos respetarán el derecho a la petición. Esto significa o se traduce a que en todas las oficinas públicas donde hay un funcionario, sea electo o sea establecido así por estructura, tienen la obligación de respetar el derecho del ejercicio de petición. Hay un área que se llama oficialía de partes y es allí donde todo ciudadano mete sus peticiones y le dice al funcionario, ojo, de manera escrita, pacífica y respetuosa, decirle: necesito que me expliques qué pasó con tales recursos, necesito que vayan a cortar un árbol a mi casa, necesito que la credencial del INE, etcétera, que el certificado de la SEP, etcétera. Cada uno de nosotros frente a funcionarios públicos o empleados públicos tenemos la oportunidad de poner ese tipo de peticiones, solicitudes, preguntas, llamarlos a la rendición de cuentas. Pero ojo, acuérdense de los derechos que tenemos y dice: en materia política solamente pueden hacer uso de este tipo de derechos los ciudadanos de la República. Claro, porque si de pronto un menor de edad quiere hacer algo en materia política, decirle: oye, ¿qué crees? Todavía no eres ciudadano, eres mexicano, pero eres ciudadano hasta que cumplas 18 años. Hay un kit de derechos civiles, civiles y políticos que se te van a dar, pero hasta que cumplas los 18 años. O bien, tú estás aquí como extranjero, puedes vivir en el país bajo ciertos reglamentos, pero no puedes meterte en la vida política, por lo tanto, tampoco puedes ejercer el derecho de petición. Pero el empleado público no solo tiene la obligación de recibir todas tus peticiones, sino que dice aquí también en el segundo párrafo, este artículo, que toda petición debe de tener una contestación también por escrito, de manera obligada y en el menor tiempo posible. Cuando no se trata de un empleado público, tú puedes poner una queja de algún trato raro entre particulares, pero es otro tratamiento. El derecho de petición se hace ante las autoridades o funcionarios o empleados públicos de nuestro país. Aquí aprendimos entonces que no basta decir que algo que está en las leyes o no está en las leyes, sino que debemos revisar que eso sea justo y congruente con los demás derechos. Para poder ejercer nuestros derechos, pues debemos saberlos, para poderlos exigir y defender. Cuando nosotros estamos involucrados en un proceso jurídico, todos nosotros tenemos derecho a que se nos escuche, derecho a informarnos y derecho, obviamente, a que antes de que me priven de la libertad y una serie de formalidades, necesito tener la garantía de que me voy a poder defender. Si de pronto se violenta alguno de mis derechos en todo el proceso jurídico, puedo interponer un amparo constitucional y me sirve ese recurso o esa herramienta para restablecer mis derechos y hasta poder, obviamente, pues usarlos a mi favor y decir: este caso se debe desestimar porque no hay elementos suficientes, me apresaron de manera injusta, de manera atropellada, y eso a veces juega a tu favor para que salgas libre. El derecho a petición nos permite comunicarnos con nuestras autoridades, llamarlos a rendición de cuentas. Obvio, solo le puedes pedir o hacer solicitudes en rubros específicos a sus funciones públicas. Ellos tienen una vida privada y nosotros no debemos pues saltárnosla. Espero que ya con los videos anteriores junto con tengamos una idea más clara
de por qué es importante el amparo constitucional, una garantía de audiencia y este derecho de petición como recursos de nuestra democracia. Lo importante es que entre todos aprendamos, defendamos y propugnemos por una cultura de legalidad de la que todos seamos beneficiados. Que tengas buena tarde.